Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, nos acompaña hoy en Entrevista Venevisión. Un placer, como siempre. Igualmente, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, se acerca el cierre de gestión. El próximo jueves, 27 de junio, se va a realizar la asamblea anual de Fedecámaras. Y usted será sucedido por Jorge... Jorge Roig. Jorge Roig. El actual Los dos Jorge Roig. Y bueno, además, en lo personal, muy agradecido por el galardón que voy a recibir como periodista. Así que, con toda humildad y en nombre del canal y el esfuerzo del día a día, agradecido por... No, Eduardo, muy merecido. Eso. Además, yo debo referirlo no solamente por tu calidad profesional, sino porque además si hay alguien que ha sido consecuente con tratar de unir a este país y estar permanentemente pendiente de escuchar todas las opiniones, con mucho balance y mucho criterio, sin ofender absolutamente a nadie, ha sido tú. Y estos tiempos particularmente que está viviendo la República exigen de eso. Creo que menos que nunca ahora tienen cabida las posiciones extremas y disonantes. Quien no lo entienda, que ese es el verdadero mandato para todos los que, como tú estás haciendo comunicación diaria, los que como nosotros durante 2 años estuvimos prestados a esto que llamamos la dirección gremial, que digamos que es la dirección política gremial más importante que tiene el país, tenemos que entenderlo. Y también los dirigentes políticos. Muy bien merecido ese reconocimiento en tu persona. Agradecido y allá estaremos. Bueno, ¿cómo se llega a esta fecha? ¿Cómo se entrega esta gestión? ¿Logros, el balance? Lo primero que creo que hay que decir en un país donde hace falta tanto las referencias institucionales es que una institución como Fedecámaras arribe a su aniversario número 69 no es poca cosa. Hay que ver lo que ha visto suceder en este país, Fedecámaras, desde 1944 hasta esta fecha. Pues valdría la pena hacer casi que una larga referencia. Por cierto, vamos a presentar la posibilidad de aprobar el hacer un libro histórico, un documento histórico por los 70 años de Fedecámaras que se van a cumplir el año que viene. De manera que primero que tenemos que tener en cuenta es esa referencia institucional con sus altos y sus bajos. Creo que si hay algo que podría resumir muy brevemente en una sola frase estos 2 años de gestión, es que pusimos al país a hablar de alianzas desde el primer día. Cuando nosotros estuvimos acá, recuerdo en este mismo programa, hace 2 años, te dije que el programa se llamaba, el programa central era Alianzas y Compromisos, para reconectar lo más posible los vínculos entre la empresa y sus instituciones y el resto de los actores sociales. Eso yo creo que se ha puesto no solamente de moda, sino que además se ha arraigado en la población. Recientemente en la Asamblea de Conindustria vimos cómo está centrado precisamente en la propuesta de hablar políticos, actores sociales, representantes de los trabajadores universitarios y emprendedores, pero no para hacer alianzas en contra de algo, Eduardo, y ahí está la clave de esto, sino para conseguir una definición consensuada de un país que sea más armónico y que verdaderamente nos saque del rentismo y de la exclusión para pasar a la productividad como bien social, que es una de las propuestas centrales de esta asamblea, por cierto, que queda como legado para el próximo periodo y además con mucha inclusión social. Yo creo que ahí estaría, digamos, el balance central del esfuerzo que hemos hecho estos 2 años, apartando una cantidad de esfuerzos, como ya anunciamos el año pasado, que tienen que ver con la consecución de consensos mínimos alrededor de 3 temas. La defensa de la propiedad y de los valores constitucionales de todos los actores sociales con los que hemos venido conversando. De allí, por cierto, el que hayamos dicho recurrentemente que hacen falta diálogos sociales abiertos, no solamente acercamiento con los empresarios. La educación como un eje central para transformar el país y, en tercer lugar, un programa para salir del rentismo y entrar en una Venezuela y en una sociedad mucho más productiva. Esos son consensos que no son de Fedecámaras, ni son planteamientos nuestros. Los construimos de la mano de otros actores sociales en estos 2 años y yo creo que eso es un legado que vale la pena subrayar. ¿Se está dialogando realmente en el país? ¿Se está tomando en cuenta al sector privado? Yo diría que muy poco, debo ser muy responsable con esto. Desde hace ya un poco más de un mes, después del momento, digamos que marcó un poco un antes y un después del acercamiento del propio presidente Maduro con el presidente de Empresas Polar, comenzó algo que hay que celebrar, sin duda, Eduardo. Ha habido 1.500, 1.600 empresas que han estado en diferentes reuniones. Poco a poco estaban acercándose al Ejecutivo también las instituciones empresariales. Debe haber un diálogo más institucional para ir al fondo del modelo y al fondo de los problemas, pero hasta ahora, y de hecho el propio Armando León hoy lo reseña en una entrevista y en algunas comunicaciones de prensa, hasta ahora no se está tocando el modelo, lo que se está buscando es la forma de ver cómo estiramos los pocos dólares que hay para poner a marchar de nuevo el aparato productivo. Eso es sano, pero no es suficiente. Venezuela necesita con muchísima fuerza
el que se abran espacios de diálogo. Es impresionante cómo no ha habido el menor acercamiento con el tan golpeado sector de los trabajadores. Se está mermando aceleradamente la capacidad adquisitiva. Los sindicatos tienen mucho que decir al respecto. Hemos tenido nosotros grandes conversaciones con ellos. Recientemente, en mi estadía en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, tuve la ocasión de hablar con 2 líderes de ellos, con 3, algunos de la CTB, otros de FADES, me refiero a Orlando Chirino, y en particular con la señora Marcela Máspero, a quien, por cierto, vamos a tener nuestra asamblea del próximo viernes, hablando de trabajo decente en términos de la OIT. Yo creo que ese diálogo que está llevando adelante la sociedad desde hace ya algún tiempo, le hace falta un componente adicional, y no es otro que el gobierno, que señale una vocación real de abrir el juego para entenderse en el plano de lo político, de lo social y de lo económico. ¿Necesariamente debe irse a un cambio de modelo? Al menos en lo económico sí, y fíjate que esto nos podría tomar mucho tiempo. Hay quienes dicen que hay que renunciar por completo al tema de un gobierno de inspiración socialista. Yo me podría referir, por ejemplo, a Noruega o a Dinamarca o a tantos otros países de Europa que tienen gobiernos de corte socialista. Cuando gobierna el PSOE, por cierto, en España, es un gobierno de corte socialista, pero es socialista en lo político, en cuanto al establecimiento de políticas públicas redistributivas que pueden tener adeptos y pueden tener contrarios. Pero el tema de economía, del funcionamiento del aparato económico, no tiene parangón, no tiene discusión. El fundamento básico que tiene que ver con que los medios de producción estén en manos de los individuos que generan creatividad y que generan posibilidades de generar riqueza para entonces conjuntamente con los trabajadores generar productividad en un país como un bien social es clave, y para eso hace falta un cambio de modelo en lo económico, porque con este gobierno a mi juicio no hemos hecho sino repetir y llevar, digamos que hasta el paroxismo, la visión profundamente intervencionista y castradora de la iniciativa privada que hemos tenido en no menos de 3 décadas, las 3 décadas pasadas que tanto daño le han hecho a la economía venezolana. Te dejo simplemente con una cifra que, por cierto, las vamos a anunciar en un gráfico en el día de la asamblea. En términos constantes, a valores constantes en dólares, con dólares medidos con referencia del año 2000, nosotros este año, 2012, 2013, estamos más o menos en el mismo ingreso per cápita, Eduardo, que en 1964, hace 50 años. El tamaño de la torta que pretendemos repartir entre los venezolanos, la economía, llevado a términos constantes en dólares, es prácticamente la misma desde hace 30 años. Si no somos capaces de crear riqueza colectiva, lo único que vamos a terminar distribuyendo es pobreza. Y va a estar allí siempre, y miserias. Tenemos que generar riqueza para que por mecanismos redistributivos, con una visión más socialista, más de centro o más de derecha, entonces sí podamos hacer de esta economía una economía pujante y que verdaderamente saque a los pobres de la pobreza, no simplemente que les dé algo para que tengan una pobreza un poco más digna, sino que los saque de allí con fuerza y con vigor durante por largos periodos de tiempo, que vaya devolviendo a la sociedad ese fenómeno productivo de inversión, desarrollo y crecimiento colectivo, o de lo contrario nos vamos a quedar inmersos en este marasmo donde los jóvenes lamentablemente sienten que su trabajo no los va a sacar adelante. Boti, por estos días se ha hecho muy evidente la necesidad que tenemos de divisas, la dependencia por el ejercicio de la importación y otros aspectos de nuestra economía. Ahora, hoy la prensa trae declaraciones de Armando León, el director del Banco Central de Venezuela, quien habla de retomar el SICAD para esta segunda parte del 2013. ¿Cómo aprecias esa perspectiva? Sí, me aprecio tu pregunta, porque creo que eso es lo que está preocupando fundamentalmente a todos los empresarios del país, sean importadores o no. Ojo, yo creo que esto es importantísimo, y también a los consumidores. Si algo hemos aprendido los consumidores venezolanos a lo largo de estos últimos años es que cuando hay dólares hay productos en las estanterías, y cuando no hay dólares y están escasos, las cosas se ponen difíciles. Por cierto, primer reto, ¿cómo hacemos para generar dólares más allá de los que generamos por renta petrolera? De allí el cambio de modelo. ¿Cómo hacemos para exportar otra cosa que no sea petróleo? ¿Cómo hacemos para producir divisas por turismo, por ejemplo, que es un tema clave, es una recomposición de un nuevo modelo de desarrollo? Se ha anunciado en reiteradas ocasiones la vuelta del SICAD, que es un mecanismo de subasta. Manejamos información de primera mano desde hace más de un mes, en el sentido de que esto iba a ser inminente. Ha pasado un mes y todavía no tenemos resultados. El doctor Armando León habla del segundo semestre. Bueno, el segundo semestre comienza el lunes que viene, así que esperemos que esto sea restituido a tiempo. Pero ya tenemos un año prácticamente, Eduardo, con muchísima escasez de divisas. Si bien es cierto que desde hace un mes más o menos han empezado a fluir algunas para
yo diría que ya estaría alrededor de un 10, un 15% del total de divisas que hace falta introducir al sistema. Son muy pocas para lo que necesita la economía. El doctor Armando León habla de, reconoce escasez de divisas, pero no una situación crítica y que van a ser utilizados solo en áreas prioritarias. Me pregunto, ¿qué pasa con las áreas no prioritarias que producen millones de empleos? Menciono ferreterías, menciono ventas de repuestos, cantidad de negocios pequeños y medianos que necesitan de importación, línea blanca, línea marrón, que no tienen otra escapatoria. Para ellos no va a haber divisas. Vamos a terminar de reconocer que existe un mercado paralelo que hoy en día está penado por la ley. El mismo Armando León dice que no se va a revisar la ley de ilícitos cambiarios. Eso es mala noticia. Debería revisarse para volver a reordenar el tema de las divisas, que es el punto neurálgico para remendar cualquier tema que recupere la capacidad productiva del país. Hay que producir acá, pero no podemos producirlo todo. Hace falta tener acceso a insumos en tiempo oportuno y de forma continua para que nuestro aparato productivo manufacturero se recupere, que es el que más ha sufrido en estos últimos años, lamentablemente. Para cerrar brevemente, hablando de recuperación, la confianza, la calma, evitar los nervios en esta forma de comprar, ¿cómo se revierte eso? Es un tema tremendamente complejo porque la confianza, no se decreta. Mi padre decía que la confianza es como un plato roto. Aunque tú lo pegues y que no se note allí, tú y yo sabemos que está roto. Y eso es lo que está roto en el tejido social venezolano. Yo, si algún mensaje final quisiera dejar ya ahora, ya prácticamente saliendo de esta institución, después de casi 30 años de vida gremial y pública, porque al fin y al cabo nos hemos convertido en personajes públicos, es que busquemos lo que nos une, que nos una, es que trabajemos en la construcción de un nuevo, más que un nuevo modelo, un nuevo pacto, un acuerdo de convivencia entre los venezolanos. Y la base de todo eso es recuperar la confianza entre los actores sociales. Para eso hace falta humildad, para eso hace falta reconocimiento de errores, hace falta reconocimiento del uno y del otro, y hace falta dejar atrás la arrogancia, que generalmente está muy vinculada a eso que llaman extrema derecha, y también el resentimiento, que está muy vinculado también a la extrema izquierda. Encontrémonos en el centro, y estoy seguro que conseguiremos un buen camino. Bueno, mucho éxito. A ustedes, y mil gracias por la invitación. Y nos veremos allá el jueves. Seguro, será un honor entregarte ese reconocimiento. Gracias. Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, hoy en entrevista a Venevisión. Quedamos con Endrina y con Ana.